Bien, jóvenes, pues continuando con ginecología, vamos a ver lo que es el embarazo gemelar, ¿vale? Así que voy a compartir la presentación. Permítanme tantito. Está. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es el embarazo gemelar, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata. No es tan complicado el tema, pero bueno. Hablando de embarazo gemelar, vamos a tener aquí lo que son los gemelos que conocemos como idénticos o los mellizos o cuatitos que luego dicen. En la parte de este tipo de embarazos va a depender de la cantidad de óvulos fertilizados y los espermatozoides, obviamente, que han sido los que fertilizan. En el caso de un embarazo monocigótico, como se llama realmente, que son cuando salen estos gemelos idénticos, solamente hay un óvulo fertilizado por un espermatozoide, ¿vale? Y cuando son disigóticos, o los mellizos, o los cuatitos, como dicen, aquí son dos óvulos fertilizados y por dos espermatozoides. Esto va a tenernos características diferentes, porque en el caso de los monocigóticos, generalmente van a ser del mismo sexo, más bien no generalmente, siempre son del mismo sexo, y su carga genética es la misma exactamente, porque es el mismo espermatozoide y porque es el mismo óvulo, por lo tanto son muy parecidos, mucho, mucho, muy parecidos, ¿sale? Son idénticos y es difícil de poder distinguir a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque es la misma carga genética en un mismo óvulo y en el mismo espermatozoide, mientras que en los disigóticos o mellizos, aquí son dos óvulos distintos, son dos espermatozoides distintos, lo que hace que aunque es la misma carga genética de papá y de mamá, en el caso de los productos no sean idénticos porque es un óvulo diferente y son diferentes óvulos y diferentes espermatozoides. Y aunque va la misma carga genética, es como si fueran dos hermanos en diferentes procesos, pero es el mismo. Entonces, aunque van a compartir características como hermanos, no van a ser iguales. Y en los gemelos cigóticos, pues lo que vamos a tener es que aquí sí, generalmente vamos a tener no solamente que sean del mismo sexo, sino pueden ser hombre o mujer, ¿no? Niño o niño. En el caso de los monocigóticos, o son dos niños o son dos niñas, van a ser iguales, mismo óvulo, mismo espermatozoide. En disigóticos, dos óvulos diferentes, dos espermatozoides diferentes, lo que va a dar dos hermanos, ¿no? Con características. Es como en este caso, ¿no? Yo con mis hermanos compartimos características genéticas similares, pero pues son diferentes óvulos, diferentes espermatozoides, nos parecemos como hermanos y aunque hubiésemos sido mellizos íbamos a tener las mismas condiciones de parecernos, pero pues no idénticos porque fueron dos óvulos, dos espermatozoides, a diferencia de los monocigóticos. En este caso, déjame ver que me quiere cambiar. Ahí va, permítanme tantito. Vamos a ver parte bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. Esto también va ¿cómo les puedo decir? A determinar, eh, pues, también en cuanto a los embarazos múltiples que vamos a tener, ¿vale? La incidencia de este embarazo, bueno, la frecuencia clásica, de acuerdo a lo investigado, pues vamos a tener un caso entre cada 80 embarazos, ¿vale? Uno en 6.400 para los triples que va a aparecer, es decir, entre cada 6.400 embarazos uno va a ser más de dos, ¿vale? El incremento va aumentando demasiado en los últimos 30 años, este tipo de embarazos. Y esto es consecuencia de pues, que hoy se utilizan otro tipo de metodologías para la reproducción, lo que hace que aumente este tipo de embarazos. Ustedes pueden ver constantemente en las redes sociales, en las noticias, ¿verdad? Como a partir de las técnicas de reproducción asistida, pues los embarazos suelen ser múltiples, ¿no? También aquí va a depender mucho de la edad materna, sobre todo en los disigóticos, donde vamos a ver este tipo pues de tipo de embarazos, ¿no? A partir de mayores de 35 años.
Estos también generan muchas complicaciones, como son los abortos, como son hiperémesis gravida, anemia, hipertensión gestacional, también trastornos de hemorragia y bueno, al final de cuentas aquí lo que vamos a ver con este tipo de embarazos es que todo se va por cesárea. Más complicaciones también para los productos, sí, porque son generalmente partos prematuros, pueden existir riesgo de muerte fetal y restricción del crecimiento fetal, que es lo que vamos a ver más adelante, que son las complicaciones que van a existir en este tipo de embarazo. Entonces, necesita mucho más cuidados en efecto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este tipo de embarazo? Pues bueno, aquí vamos a ver si la parte genética, los antecedentes que existen heredofamiliares, y de embarazos múltiples. Madre añosa, dijimos que va a aumentar el riesgo de embarazos disigóticos, sobre todo. Recuerden que disigóticos estamos hablando de los que son los mellizos, no idénticos. Los de raza negra, no los que somos, tenemos color, ¿cómo les puedo decir? Pues este color, prietitos por nuestros rasgos indígenas y demás, ¿verdad? De quemados por el sol, esos no son negros, sino realmente la raza negra África, afroamericanos son los que van a tener mayor esta condición. También aquí un factor de riesgo puede ser que después de tanto uso de anticonceptivos orales, pues puede existir este tipo de embarazo. Las técnicas de reproducción asistida, cualquiera que sean, pueden tener este riesgo, que es lo que les comentaba, y la transferencia de embriones, que es esta parte de las técnicas de reproducción asistida que nos pueden dar un embarazo gemelar, ¿vale? Son los mayores factores que tenemos. Para esto tenemos dos tipos de conceptos que vamos a ver, la cigosidad y la corionicidad. La cigosidad se refiere al tipo de placenta. Aquí es si los gemelos son producto de un solo óvulo y un espermatozoide o de dos óvulos y dos espermatozoides. Mientras que lo que llamamos corionicidad va a ser el número de placentas que existen. Esto es decir, sobre todo los que son de un solo óvulo van a ser con una sola placenta, mientras que los que son generalmente de dos espermatozoides son dos placentas que vamos a tener. Aquí vamos a ver esta parte. Entonces tenemos cigosidad y tenemos corionicidad. La composición del embarazo más la composición placentaria, ¿vale? Así que vamos a ver estas partes. También en el embarazo gemelar, a partir de las 3 semanas de gestación, lo que vamos a tener es este concepto de biamniótico bivitelino. Bien, cuando hablamos de biamniótico, se refiere a que cada bebé, cada producto tiene su propia placenta, su bolsa amniótica, perdón, su amnio. Y cuando hablamos de vitelino, perdón, estamos hablando de que vienen o son procedentes de una fecundación, aunque fue simultánea, con el mismo proceso, son óvulos distintos, por los cuales así los hermanos en este periodo, que llamamos biamnióticos bivitelinos, son los que llamamos aquellos disigóticos, es decir, se parecen entre sí, pero no son iguales porque pueden ser de distinto sexo. Cuando hablamos de biamniótico univitelino, pues biamniótico es cada uno tiene su propia bolsa amniótica y univitelino se refiere a que son gemelos que están dentro de la misma placenta y entonces estos van a compartir las características físicas iguales, son los que son gemelos idénticos. Mientras que cuando hablamos de monoamniótico, pues estamos hablando de que dos o más productos comparten la misma bolsa amniótica, ¿vale? Y esto generalmente ocurre en lo que son los embarazos múltiples, más de dos, ¿vale? Entonces, esta es la característica que vamos a tener aquí. Entonces, biamniótico, cada bebé tiene su propia bolsa de óvulos diferentes. Biamniótico, cada bebé tiene su propia bolsa, pero son monocigóticos porque van a ser gemelos idénticos. Monoamniótico, los fetos comparten la misma bolsa amniótica, ¿sí? Lo que nos lleva a un embarazo múltiple que vamos a tener aquí. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, les puse lo que es un biamniótico bivitelino. Cada bebé tiene su propia bolsa amniótica, como ustedes ven, ¿sale? Y son de la misma fecundación, pero cada bebé tiene una sola
bolsa. Más bien tiene su propia bolsita amniótica, no la presenta sino la bolsita amniótica. O saco amniótico, como también van a reconocer ustedes, ¿vale? Que tenemos ahí. También tenemos lo que es, recuerden que la bolsa amniótica es una membrana, ¿vale? Es muy diferente a la placenta. También tenemos acá en esta parte lo que es el monoamniótico univitelino. Monoamniótico son dos o más eh, fetos dentro de una misma bolsa con del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, por lo tanto, estos van a ser los gemelos idénticos. Estos de arriba son los que no son idénticos y los de abajo son los que son idénticos, ¿vale? Que es lo que nosotros podemos encontrar. Ahora bien, ¿cómo vamos a detectar un embarazo gemelar o múltiple? Pues generalmente todos estos en la exploración física y con un útero mayor que el esperado, que es mayor a 4 centímetros. Vamos a ver la elevación de la alfa-fetoproteína en suero materno. También cuando se hace el apoloteo ahí en las maniobras de Locos, vamos a ver que pues existe más de un feto. También porque vamos a identificar distintas frecuencias fetales, ¿verdad? Y que no son sincrónicas, cada uno tiene su propio latido, obviamente. Y pues en la palpación, pues vamos a tocar más de un feto en el fondo uterino, así que son los datos clínicos que nosotros podemos identificar en lo que es para poder dar un embarazo. En el seguimiento del embarazo, pues bueno, control como multidisciplinario, como se marca en las guías de práctica clínica, aún más en este tipo de embarazos. Vamos a necesitar ultrasonido gestacional entre las 11 y las 14 semanas de gestación para ver precisamente el número de placentas, cuántos fetos existen. También vamos a ver a otro a las 20 y entre las 20 y las 24 semanas de gestación para ver malformaciones existentes. También entre las 16 y las 24 para descartar esta complicación que ahorita vamos a ver, que es la transfusión feto-fetal, y después de las 24 semanas de gestación para determinar el peso fetal. Se va a llevar una historia clínica detallada, como en cada caso, se va a estar monitoreando constantemente el peso fetal y el índice de masa corporal, así como la toma de la presión arterial, de acuerdo con nuestra guía y la norma 007 que ya hemos hablado, pues se van a llevar el tipo de consultas y también seguimiento que se tiene que tener. También se va a hacer tamizaje de enfermedades tiroideas y pues aquí el ácido fólico también se les van a dar las dosis de 5 miligramos al día hasta las 14 semanas de gestación, más hierro desde el inicio para descartar anemia, ¿vale? Entonces vamos a nosotros a tener este seguimiento, ¿vale? Ya nosotros vimos cuántas consultas deben de existir, aunque aquí tiene que ser monitoreo constante. En el control prenatal, pues las consultas van, bueno, aquí les indico a las 9 semanas el ultrasonido y después el seguimiento que se va a dar en cada semana de gestación, lo mismo en el bicorial o en el embarazo múltiple, ¿no? Que tenemos aquí. También va a estar definido por coriosidad, más el término del control a las 34 semanas de gestación. Generalmente, este tipo de embarazos no va a llegar a término, ¿vale? Generalmente suelen ser embarazos, prematuros. Bueno, partos prematuros que ahorita vamos a ver, ¿sí? Ustedes pueden ver en esta imagen, pues, cómo se ven ya dentro de lo que es el útero los dos fetos. ¿Cuándo se debe de interrumpir este tipo de embarazo? Bueno, cuando es bicorial biamniótico, ¿vale? Este es espontáneo, generalmente siempre lo vamos a tener antes de las 37 semanas de gestación. Después de las 38 semanas, el riesgo de muerte fetal va a aumentar, así que se debe de interrumpir a las 37 semanas de gestación vía abdominal, ¿sí? Es como el embarazo bicorial bioamniótico, vamos a ver. En el monocorial biamniótico, ¿vale? Que en el que estábamos hablando, pues son de los
gemelos no idénticos, los mellizos. En el embarazo monoporial y amniótico, pues estamos hablando de los idénticos. Aquí es espontáneo también, generalmente antes de las 30 semanas de gestación. También el riesgo de muerte fetal es inesperada después de las 38, pero aquí se debe de interrumpir el embarazo a las 36 semanas de gestación y se debe de mantener o se debe de dar maduración pulmonar a los productos para que estos puedan sobrevivir. Por ahí ya deben de saber qué medicamento es el que se da para la maduración pulmonar y recuerden que pues se administran betametasona y dexametasona precisamente para lograr la maduración pulmonar de los productos. Cuando es un embarazo triple, el 75% nacen espontáneamente antes de las 35 semanas de gestación. También existe un riesgo de muerte fetal, pero después de las 36 semanas de gestación y la interrupción de este debe ser a las 35 semanas de gestación. También su dosis de maduración pulmonar, puesto que son embarazos pretérminos o partos, embarazos pretérminos los que vamos a tener en este punto, ¿vale? Es decir, no llegan a término, sino que tenemos que interrumpir antes porque pues existen los riesgos de muerte fetal en cada uno de ellos. ¿Qué será mejor, el parto o la cesárea? Bueno, pues de acuerdo a las complicaciones, déjenme ver aquí, déjenme les pongo para poder ver los detalles. Ok. En las complicaciones que puede haber en el embarazo múltiple, nosotros vamos a tener las siguientes complicaciones. Del producto que pueda existir, bueno, va a existir aborto, vamos a tener varias anomalías congénitas, pueden suceder. eh, Vamos a tener que pues son partos pretérminos, vamos a tener que son prematuros, lo que aumenta la mortalidad neonatal y vamos a tener el síndrome de transfusión feto-fetal que ahorita vamos a ver, pero también vamos a tener, se me olvidó por ahí, se me pasó el RCIU, que es restricción del crecimiento intrauterino, no van a crecer, ¿no? Esto va a depender de varios factores. En el caso de la madre, dentro de las complicaciones, hiperémesis, espero que se acuerden. Entonces tenemos hiperémesis grávida, que es las náuseas y los vómitos que vamos a estar presentando, o que va a estar presentando a la madre durante este periodo, pero este va a ser por deshidratación o por pérdida de peso o al desequilibrio electrolítico que pueda tener, anemia patológica, mayor riesgo de pirosis y por hipertensión inducida por el embarazo más frecuente, anomalías placentarias, polidramios, mayor líquido, diabetes gestacional, cesárea, también vamos a tener por ahí, bueno, de hecho el procedimiento va a ser más fácil, cesárea, ¿no? Entonces tenemos esta parte y también, pues bueno, vamos a tener lo que es pero toda esta serie de complicaciones que vamos a ver, que de por sí una madre en un embarazo normal va a cruzar, pues aquí se van a agravar un poquito más, ¿vale? Entonces, en esta tabla que les presento, está el peso promedio al nacer, por ejemplo, cuando en un embarazo es un único producto, pues está entre 3,96 gramos, mientras que cuando son doble, pues el producto va a ser de 2,36 gramos, mientras que si es trillizos baja a 1,660 gramos, si son cuatrillizos bajan a 1,291 gramos, ¿no? La edad gestacional generalmente, pues cuando es único termina a las 38,7 semanas, cuando es doble a las 35,3, cuando son trillizos 31,9 y cuadrillizos a las 29,5. Entonces vean ustedes cómo se va pues de alguna manera disminuyendo tanto, reduciendo el tiempo que va a durar el embarazo, como el peso que van a tener los productos. Bien, en esta parte también, una de las complicaciones que más vamos a ver nosotros es que va a existir el síndrome de transfusión feto-fetal.
Y esta es una complicación que va a ocurrir entre el 10 y el 15% de los embarazos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues bien, lo que vamos a ver es que dice ahí, existe una anastomosis arteriovenosa. Van a decir ustedes qué es eso. Este, perdón, ¿qué es Se me fue el avión. ¿Qué es la anastomosis arteriovenosa? Bien, la vamos a considerar, o bueno, lo que va a pasar en esta parte es que hay una conexión entre una arteria y, y una vena, lo que van a causar una derivación y estas se van a saltar más bien la parte de los capilares. Nosotros vimos en circulación materno-fetal que pues la placenta, la conexión para hacer toda la parte de intercambio gaseoso y demás ocurre entre el cordón umbilical, los vasos sanguíneos del cordón umbilical y la placenta, ¿no? Y tenemos unas derivaciones propias de esta circulación. Sin embargo, cuando vienen dos productos, lo que vamos a ver es que esta derivación va a poder beneficiar a uno de estos productos. Esto es que vamos a ver que hay un gemelo que se llama donante y un gemelo que se llama receptor. El gemelo que se llama donante es el que pues no está recibiendo los nutrientes y requerimientos necesarios para su desarrollo, lo que va a derivar o lo que va a causar problemas como retraso en su crecimiento, bueno, ya que se los puse anemia, hipovolemia y otros problemas, va a haber menos líquidos amniótico entonces también en esta parte. Y es el que digamos que no es que es donante porque quiera donar, sino porque hubo esta derivación a nivel de arterias y entonces está derivando lo que iba para él, está pasando al otro producto, que sería el gemelo receptor. Y ahora lo que puede tener de complicaciones es que puede tener hipervolemia, va a haber hipertensión arterial, este, puede tener incluso insuficiencia cardíaca y entonces lo que vamos a ver es que pues uno está desarrollándose más que otro y esto se llama síndrome de transfusión fetal, que es esta derivación por anastomosis arteriovenosa que vamos a tener en los productos. Así que cuando existe este síndrome, pues uno de los productos va a crecer más que otro, ¿vale? Hay un donante y hay un receptor, ¿vale? Que es el donante es el que pues está cediendo lo que le correspondía al otro y el otro está creciendo de más. Esto no quiere decir que sean todo bueno para la salud, porque ya vimos que va a desencadenar problemas de salud para ese producto. ¿Cuál es el pronóstico de este tipo de embarazo? Pues bien, si se tiene la buena atención, el desenlace esperado o esmerado puede tener un desenlace muy favorable, recuerden, dependiendo tipo de embarazo general que sea, y generalmente casi todos cursan de manera favorable, mientras no haya complicaciones. Entonces, aquí recuerden, generalmente van a ser partos pretérmino, bueno, embarazos pretérminos, generalmente son por cesárea, ¿vale? Y llevan un control más estricto por las consecuencias que tienen tanto para el producto como para la madre. Así que tenemos este el embarazo gemelar, que tenemos un embarazo gemelar monocigóticos o disigóticos. Recuerden, monocigóticos son los que son igualitos, disigóticos no son iguales y pueden ser de diferentes sexos. Los monocigóticos sí son del mismo sexo, así que los cuidados son mucho más continuos, más estrictos y de acuerdo al tipo de su corionicidad, ¿vale? De tipo de si son del mismo espermatozoide y mismo óvulo, son dos óvulos y dos espermatozoides diferentes, o si son embarazos múltiples más de dos, pues vamos a interrumpir ese embarazo, además de dar maduración pulmonar para los productos. El problema más complicado que se pueda tener para los productos es la transfusión, síndrome de transfusión fetal, porque
hay un producto que no está recibiendo lo indispensable para crecer, mientras que el otro está recibiendo de más. Hay un donante y hay un receptor que esto pudiese pasar, lo cual genere que ambos puedan tener problemas en su desarrollo, ¿vale? Que esto sería el embarazo gemelar. Les voy a mandar actividades a Classroom para que ustedes lo puedan hacer. Espero que si hay alguna duda me puedan ir haciendo sus preguntitas para seguir, para resolver en clase.